cordial saludo en este día precioso con nuestras meditaciones acerca de la adoración. Hasta aquí hemos encontrado algunos motivos para adorar a Dios. El cuando nos habló de adorar a Dios a pesar de lo que pase en los tiempos, sabiendo que Él tiene el control de cada evento, de cada situación de la vida. Así que cuando vienen los momentos de incertidumbre o de dificultades, nosotros sabemos que debemos saber que Dios tiene un tiempo para todo y convertir esa situación, fácil o complicada, en una motivación para adorar. También adoramos a Dios porque Él nos envió a su Hijo Jesús, se hizo carne de una manera tan débil en un niño, pero dijimos en las meditaciones anteriores que era un programa perfecto de Dios y también allí hay un motivo de adoración. Nació en la ciudad de Belén, es la meditación de hoy. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Qué tiene que decirnos esto y qué importancia tiene para la adoración? Bueno, los invito hoy a descubrir algo acerca de esta ciudad, Belén de Judea. Tal vez debamos decir algunos detalles simples sobre ese lugar. El primero es que cerca de ese lugar fallece Raquel, una de las esposas de Jacob, pero en realidad la que él amó. Y dice la Biblia que ella, cuando iba a dar a luz a su último hijo, Benjamín, tuvo muchos dolores, se complicó su embarazo y cerca de Belén murió. Eso está en Génesis capítulo 35. También Belén es el lugar o es la ciudad de David. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 16 que cuando Dios envió al profeta Samuel para ungir a David, este hombre vivía con su padre y sus hermanos en Belén. Por lo tanto, esta ciudad también es conocida como la ciudad de David. Eso es muy interesante. Pero en tercer lugar, entonces, lo que nos ocupa es que Jesús nace en Belén de Judea. Debemos recordar entonces que Jesús no es de Belén. En realidad la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2 nos dice que en realidad Jesús es de Nazaret. Y voy a leerlo para que podamos tener mayor claridad. Capítulo 2 de Lucas dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces Belén es el lugar a donde va a ser, de alguna manera pudiéramos decir, registrado, inscrito Jesús con sus padres por una orden del gobierno de ese momento. Van José, María, ella va en embarazo todavía, allí tiene los dolores y como mucha gente ha acudido a cumplir ese edicto del rey, del gobierno romano, Belén está llena, está saturada, no hay hoteles, no hay lugar donde puedan hospedarse cómodamente y entonces encuentran a la fuerza en emergencia un lugar. Algunos dicen que era un establo, un presente, pero también otros argumentan que Belén tenía una especie de cuevas donde la gente, los pastores y la gente que llegaba, a los peregrinos, cuando llegaban a las fiestas, utilizaban esos lugares como hospedaje porque no había más lugar en Belén. Belén en realidad era una ciudad pequeña, unas cuantas casas, entonces no había modo de hospedarse mucha gente. Belén significa la casa del pan. Toda esta región es sectores de cultivos de trigo y de cebada y también de ganadería. Por allí estaban los pastores cuidando sus rebaños.
Pero quiero decir algo más acerca de Belén. Belén no está, no es una emergencia por la que llegan. Dios encamina todo y el profeta Miqueas en el capítulo 5 del libro de Miqueas nos dice así, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, el que se haya dado este edicto, el que José y María hayan subido a Belén, el que Jesús nazca allí, no es unos hechos sueltos, situaciones que se dieron, está exactamente en la agenda y el programa de Dios. Allí volvemos al cuando se cumplieron los tiempos en Dios. Dios tiene todo plenamente organizado y eso nos tiene que dar algún motivo para adorarle. Voy a volver a Mateo capítulo 2 entonces para leer algo que tiene algo que decirnos. Dice Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ya lo leímos, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El pueblo estaba expectante de ese evento que sería Belén. Belén entonces se convierte en un punto especial donde Dios empieza a escribir una nueva historia con el pueblo de Israel y también con la iglesia. Una última cosa y la lección que deberíamos aprender acerca de la adoración. Allí se construyeron iglesias, aún hoy existe una iglesia, pero creo que la parte más importante de este llamamiento es la humildad. Hay que tener humildad para adorar a Dios. Hay que acercarnos en humildad a adorar a Dios. Me llama la atención que esta iglesia, esta capilla que hay allí, tiene una puerta muy pequeña y para poder pasar al salón principal donde está supuestamente fue el pesebre, hoy está pues adornado con oro y con todo lo demás, pero en ese momento donde fue puesto el pesebre, donde estaba María, en donde estaban allí esperando a los magos, esa puerta es pequeña, todo mundo tiene que agacharse. Entonces, los mensajes que eso nos deja es: no podemos adorar a Dios con el orgullo, con la exaltación, con la arrogancia. A Dios lo adoramos con humildad. El Hijo de Dios vino en condiciones de humildad para enseñarnos a ser humildes. Entonces, adoremos a Dios también con humildad. Presentémonos a Él agachando nuestra cabeza, poniendo nuestro rostro en tierra, reconociendo, como dice el Salmo, que Jehová es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Dios les bendiga.